¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RLM77 Electrónica y a la tercera parte de nuestro tutorial para controlar el display Nextion. El día de hoy vamos a ver directamente la programación de nuestro display ya sobre el código de micro C. Para ello vamos a necesitar auxiliarnos un poquito sobre las interrupciones externas en el puerto B. Pues básicamente todos los micros de la familia 18F cuentan con varios tipos de interrupciones, como todos ya lo sabemos, y algunas de ellas que son muy importantes son las interrupciones externas. Estas se presentan en dos formas distintas. Una es el cambio del valor alto a bajo en uno de los pines del puerto B, y la otra es el cambio de valor en uno de 4 pines del puerto B. Esta forma se emplea para procesos diferentes. Nosotros nos vamos a ir a trabajar directamente con el cambio de valor entre 1 y 0 de un solo pin, es decir, no vamos a trabajar con los demás. Es importante que analicemos el microcontrolador con el cual estamos trabajando para poder tener una idea clara de qué tipo de interrupciones soporta, porque no todos los microcontroladores tienen acceso a este tipo de prestaciones. Entonces sí es necesario saber qué está pasando ahí. Vamos ahora a pasar a nuestro código, y en este código me topé con algo muy curioso que voy a reportar directamente a micro C. Y es que si nosotros queremos utilizar la función de escritura y lectura del módulo UART y al mismo tiempo queremos utilizar la función de lectura y escritura del puerto I cuadrada C, lo tengo aquí comentado, ahorita lo voy a descomentar para que lo vean, nos va a generar un error de reentrada aunque no estemos utilizando los dos al mismo tiempo. Creo que esto es un bug del software, algo que no me había topado yo antes, y es algo pues importante de conocer. Voy a descomentar estas líneas para que vean aquí el código nada más. Miren, aquí podemos utilizar también la función pragma reentrance check off. Es una de las directivas del preprocesador, pero aún utilizándola, descomentando esta línea que nos permite utilizar la misma función de distintos lugares del programa, el programa realmente se traba. Entonces aquí hay un bug por parte de micro C. Lo que quiero mostrarles es en las interrupciones tenemos activadas la prioridad alta y baja. En la prioridad alta lo que hacemos es recibir los datos del puerto serial, mientras que en la prioridad baja lo que hacemos es transmitir los datos por el puerto serial para posteriormente generar una interrupción por tiempo de la señal cuadrada del reloj DS3231. Si ustedes recuerdan, este reloj tiene una función para generar un tren de pulsos a 1 Hz, y es muy importante trabajarlo aquí, ya que no vamos a poder leer desde el módulo I cuadrada C los datos del reloj, pero esto nos va a auxiliar mucho a tener lo mismo y hasta con un código más pequeño. Miren, aquí está el error que les comentaba. Esto no debería estar pasando porque, si se fijan, me dice que el problema es con la función UART1write, y esa función solamente se está utilizando aquí dentro de las prioridades de interrupción baja y nada más. Y me está haciendo
el problema con la parte del I cuadrada C, que es esta parte del código, y no tendría por qué hacerlo ya que son módulos totalmente distintos del microcontrolador. Pero bueno, es algo que nada más les quería comentar para que pues ustedes supieran cómo está este asunto. Vamos a ver si ya me desactivó todo y ahora sí puede correr nuestro programa de manera normal. Si se fijan, con el simple hecho de comentarlo, pues desaparece todo eso. Para solucionarlo, utilicé el registro de control de nuestro reloj DS3231 y aquí nos dice que podemos generar una señal de onda cuadrada a través del pin SQW si nosotros ponemos los bits RS2 y RS1 a 0. Nos va a dar una señal de 1 Hz. A nosotros nos interesa la señal de 1 Hz porque es una señal muy precisa y nos va a dar un segundo exacto. Entonces lo único que tenemos que hacer es deshabilitar la interrupción y poner todo lo demás a 0. Por lo tanto nos quedarían solamente los bits 6 y 5, lo cual nos da un valor binario de 92. Para hacer la programación del reloj me basé en lo que ya teníamos escrito de la librería. Y pues si ustedes se fijan, simplemente estoy escribiendo la instrucción. Algo que es muy importante mencionar, cuando hicimos el ejemplo de la librería, aquí en esta parte puse que era necesario utilizar la instrucción DEC2BCD y para este registro de control esa función no es correcta, entonces debemos de escribirlo así directamente. Ese fue un pequeño error que se me fue ahí en ese video de la librería y pues hago paso de una vez para hago mención de una vez para corregir eso ahí que se me pasó la vez pasada, ¿no? Bueno, eso se me pasó porque normalmente todos los registros del reloj se escriben en un formato SD, a excepción de ese y el de status. Ahí fue un pequeño detalle de mi parte, pero igual se los comento. Bueno, ahora sí pasemos a la parte del programa. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es declarar nuestras variables. Vamos a tener un contador de segundos, un contador de minutos, vamos a tener segundos, minutos, un contador y una variable de valor anterior, una que se va a llamar retraso y vamos a tener varias del tipo texto en la cual vamos a estar almacenando y haciendo conversiones. En todas ellas vamos a utilizar una de ellas para el mensaje que recibimos, la otra para el mensaje que enviamos. Luego vamos a convertir a texto pues los minutos, los segundos, la temporización en minutos, la temporización en segundos. Y vamos a tener los segundos en texto, los minutos en texto. Luego vamos a tener variables del tipo bit. Vamos a tener una bandera, una que se llama comando, una que se llama I1, otra se llama rel, otra es st y tm. Estas las vamos a estar utilizando para control de algunas de nuestras funciones. Bueno, vamos a comenzar primero que nada definiendo las interrupciones por altas y bajas. Esto es muy importante para que no se empalmen ciertas cosas y nos pueda generar error al momento de nosotros estar contando el tiempo. Es muy importante que nuestro tiempo sea exacto, ya que este programa se va a utilizar para crear una insoladora. Entonces, en la parte alta, pues tenemos algo que ya hemos visto en varias ocasiones y es la recepción de datos por el puerto serial. Lo recibimos en un vector de texto.
leemos el dato, aumentamos la dirección del vector, decimos que la bandera es igual a 1 y desactivamos la transmisión y ponemos en bajo la bandera de recepción. Ahora, en las interrupciones de baja prioridad, tenemos algo que también ya hemos visto y es la parte de la transmisión de datos. Cuando la bandera de transmisión esté igual a 1, vamos a escribir el texto que nosotros queremos enviar y ese texto contiene obviamente la instrucción para que el Nextion ejecute los comandos que nosotros queremos. Es muy importante, después de haber enviado la instrucción al display, que nosotros enviemos el comando cerrar, y eso se hace escribiendo este carácter que es la letra Y con diéresis 3 veces, o si no lo quieren ustedes hacer así, podrían escribir UART1-write y en valor hexadecimal 0xFF y enviarlo 3 veces obviamente para que se envíen estos 3 caracteres. Yo prefiero hacerlo en una sola instrucción perdón, porque cada que nosotros abrimos y cerramos comunicación de tiempo serial con una instrucción como esta, pues estamos consumiendo ciclos máquina para los bits de inicio y final de la comunicación. Por eso es más fácil para mí hacerlo así. Después, pues bueno, como ustedes ya saben, vamos a poner los bits de transmisión y la bandera de transmisión a 0 para dar por terminada la parte del envío. Ahora bien, viene una parte que no habíamos visto antes y es la interrupción del PIC 18F45K22. No tengo el datasheet aquí. Bueno, vamos así. Esta interrupción se da en el pin interruption 1, interrupt flag bit, y va a estar conectada directamente al pin B1 del puerto B. Lo que va a estar haciendo es detectar cuando el pin está en 0 y cuando el pin está en 1, y para ello vamos a utilizar la función de onda cuadrada del DS3231. Entonces, cada que llegue un flanco de subida a nuestro microcontrolador, nosotros vamos a tener una interrupción, y una vez que esa interrupción se genere, yo necesito que el tiempo se sincronice con el programa que voy a ejecutar para que no lo esté agarrando de repente a medio segundo o ya un poquito pasado. Por esta razón voy a utilizar la variable retraso, pero fíjense cómo lo vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos recibido un dato por el puerto serial, se va a activar una bandera. Es muy importante esta bandera. Una vez que esta bandera se active, nos va a sacar de una función para llevarnos a otra. Y en ese periodo perdón. Y en ese periodo de cambio de tiempo vamos nosotros a perder ciclos máquina. Como vamos a estar llamando diversas funciones para crear el formato del display, esto nos puede sacar de sincronía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando se genere la interrupción de la onda cuadrada es preguntar si la variable retraso es igual a 1. Si la variable retraso no es igual a 1, no vamos a hacer nada.
Retraso va a comenzar con un valor de 0. Entonces lo que hacemos es preguntamos para sincronizar y luego decimos que retraso es igual a 1 para que la próxima vez que nosotros preguntemos ya podamos entrar a la condicional. Y entonces vamos a decir que la variable tm es igual a 1 y vamos a incrementar en 1 el valor de la variable segundos. Luego vamos a volver a decir que retraso es igual a 0 y una vez que salgamos, pues retraso vuelve a ser 1. Después vamos a poner a 0 la bandera del bit de interrupción para salir de la rutina de la interrupción y regresar a la función en donde nosotros vamos a procesar todos esos valores. Después tenemos la variable vector clear, que es una función, no una variable, es una función que ya hemos manejado constantemente aquí en el canal y lo que hace es borrar todo el texto contenido en las variables a través de la función memorySet o memset. Y lo que vamos a hacer es escribir la variable, decirle que le escriba un carácter nulo en cada una de sus posiciones y para ello necesitamos saber cuántas posiciones tiene nuestro vector de texto. Una vez que hayamos concluido de limpiar todas nuestras variables, vamos a entrar a una función que me gusta programar bastante, aunque no lo había hecho aquí en ningún video del canal, y es una función para esperar. En programas como este, donde lo único que tenemos que hacer es contar tiempo para encender y apagar una salida, si nosotros estamos constantemente preguntando desde la función principal qué es lo que está pasando, pues le estamos poniendo una carga pesada al microcontrolador porque realmente no está haciendo nada. Entonces lo que conviene es crear una función que se llama espera, en este caso, donde el microcontrolador no haga absolutamente nada. Lo único que va a hacer es esperar que la bandera cambie. ¿Cuándo va a cambiar la bandera? Cuando nosotros recibamos una instrucción por el puerto serial. Aquí tenemos dos instrucciones por el puerto serial. Una es comenzar a insolar y la otra es guardar los datos de tiempo en la memoria EEPROM. Entonces, mientras nada de eso suceda, pues vamos a decirle al micro que no haga nada hasta que se genere una interrupción y nosotros le digamos a través del Nextion al PIC que comience a trabajar. Luego tenemos una variable de tipo char que se llama formato, la cual depende de dos variables que es de tipo entero. Una es minutos y la otra es segundos. Lo que nos va a hacer esta variable es darnos ese formatito de los ceros que ya habíamos visto en el display. Y lo que vamos a hacer es preguntar que si segundos es menor a 10, pues nos anteponga un 0 a la conversión de los segundos en la variable segundos texto, utilizando obviamente la función sprintf, que es una función que también hemos trabajado ya varias veces aquí en el canal. Básicamente lo que hacemos es convertir la variable segundos de entero a texto, dándole un formato y almacenándola en la variable de texto. Ojo, aquí algo muy importante. Nosotros necesitamos enviar una instrucción. Lo voy a escribir aquí. Lo voy a comentar. Que sería, por ejemplo, T0, que es donde vamos a escribir nosotros nuestro programa. Voy a mostrárselos para que quede un poquito más claro.
Aquí, si ustedes se fijan, tenemos una variable, una caja de texto cuyo nombre es T0 y su valor puede accesarse a través del apartado TXT, que sería esto. Para nosotros enviar desde el PIC esa instrucción, tenemos que hacerlo con el siguiente formato: T0.txt y entre comillas el tiempo o la hora, digamos 1 minuto. Recuerden que si es menor a 10 los minutos y los segundos, ponemos primero un 0, luego el minuto, 2 puntos, y digamos que son 5 segundos. Como es menor a 10, vamos a poner un 0 y luego los 5 segundos, y después vamos a cerrar las comillas. Necesitamos enviar esta instrucción con comillas al Nextion. Si lo enviamos sin comillas, aquí me faltó el igual, una disculpa. Si nosotros enviamos esta instrucción sin comillas, el Nextion no la va a reconocer y no la va a ejecutar. Entonces es muy importante que nosotros enviemos las comillas. Si yo quiero enviar el carácter comillas, tengo que utilizar el signo diagonal invertida y luego las comillas. Si yo quito la diagonal invertida, me lo va a tomar como si estuviera poniendo un carácter, y si se fijan se va todo como si fuera todo el texto, es decir, no me lo va a tomar de manera correcta. Por eso necesito el signo diagonal invertida. Entonces, si segundos es menor a 10, añadimos el 0, ponemos el valor de los segundos y luego añadimos el carácter de comillas. Es decir, vamos a ir creando la variable por partes. Lo que tendríamos en este momento sería esto. Si no es menor a 10, digamos que vale 11, pues entonces tendríamos esto, porque no estaríamos agregando el 0 aquí. Para los minutos vamos a hacer exactamente lo mismo, pero si se fijan, aquí vamos a poner las comillas al principio. ¿Sí? Entonces quedaría más o menos así para el caso que sea menor a 10. Tendríamos las comillas, este 0 que nosotros le estamos diciendo que nos anteponga a la conversión, y luego el valor de los minutos, supongamos que vale 2, por poner un ejemplo, y luego tendríamos aquí los 2 puntos. Entonces, hasta este momento la variable minutos texto tiene este contenido, y luego la variable segundos texto tiene este contenido, ya sea el 0, 5 o el 11, dependiendo de lo que vaya a valer nuestra variable. Suponiendo que es mayor a 10, pues tendríamos nada más el carácter de las comillas y el tiempo. Esto nos va a ayudar a tener ahora sí el formato de la manera que nosotros necesitamos para acomodar la instrucción. Eso es lo que va a ser nuestra función de formato. Ahora vamos a venir a la función de control, que es la función de comando. Lo primero que vamos a hacer es crear la variable comando y vamos a preguntar diciendo que comando es igual a la función string, y es muy importante que esta función lleve un puntero, si no, no va a funcionar, no se les vaya a pasar eso. La función string lo que hace es buscar una cadena de texto dentro de otro texto. Entonces, cuando nosotros recibamos un mensaje por el puerto serial,
le vamos a preguntar si tiene la instrucción insoladora start 1. Es decir, que comience a contar el tiempo, que me ponga la salida en alto para que comience a trabajar la insoladora. Si la instrucción está contenida, el valor de la variable comando va a ser distinto a 0 porque nos va a regresar un valor que apunta a la dirección del vector donde está contenida esta instrucción. Entonces, si la variable es diferente de 0, quiere decir que la instrucción de encendido ha sido recibida. Entonces vamos a decir que comando es igual a 0, que la variable stay o quédate aquí es igual a 1, y luego la variable segundos es igual a 0, y luego vamos a habilitar la interrupción externa en el puerto B con esta instrucción que está aquí. Si esto lo ponemos a 0, mientras el reloj esté mandándonos pulsos al pin 1 del puerto B, no va a pasar nada. Pero si esto lo ponemos a 1, nos vamos a ir directamente a la rutina de interrupción y vamos a comenzar a contar los segundos, que eso es algo que ahora sí nos interesa. Antes no los necesitábamos, por eso lo poníamos a 0. Y vamos a entrar a un ciclo do while. ¿Qué vamos a hacer en este ciclo do while? Lo primero que vamos a hacer, como todo ciclo do while, es decir que mientras la variable stay sea igual a 1 se ejecute. Cuando sea igual a 0 es porque ya terminamos nuestra función de tiempo. Entonces, aquí tenemos la variable de tiempo que es igual a 1. Lo que vamos a hacer es ponerla a 0 para que sea 1 únicamente cuando nosotros recibamos un pulso del reloj en el pin 1 del puerto B. Una vez que recibimos ese pulso, ejecutamos y salimos. Lo que vamos a hacer es decir que el pin B7 del puerto B sea igual a 1, es decir, nuestra salida. Luego vamos a decir que si segundos es igual a 60, los segundos sean igual a 0, incrementamos los minutos y los minutos es igual a 60, pues minutos es igual a 0. Yo realmente para un trabajo de insolación lo más que necesito es alrededor de unos 30 minutos, y eso si estamos horneando alguna pintura de secado ultravioleta. De no ser así, con un máximo de unos 4 o 5 minutos pues basta y sobra, pero bueno, por cuestiones explicativas lo dejamos en 60. Después vamos a llamar la función formato con los minutos y los segundos para que me los conviertan a texto. Y luego lo que vamos a hacer es usar la función para concatenar texto en la variable enviar mensaje. Y lo primero que vamos a decirle es que nuestra variable de enviar mensaje debe de tener t0.txt igual. Y esto es el inicio de la instrucción. Ahora lo que vamos a hacer es concatenar la variable minutos en la función envío mensaje. ¿Cómo va a quedar esto? Vamos a hacerlo de manera visible. Ya tenemos t0.txt igual, y ahora necesitamos la variable minutos texto. ¿Qué era lo que contenía? Si ustedes recuerdan, contiene las comillas y el formato de si es menor a 10, por ejemplo 0,1, 2 puntos, y hasta ahí lo vamos a cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es concatenarle a la variable enviar mensaje la variable segundos de texto. ¿Y qué era lo que contenía esta? Pues la parte final,
suponiendo que era mayor a 10, tenemos un 12 y las comillas. Entonces ya tenemos la instrucción que nosotros le vamos a enviar al Nextion para que esta pantallita de aquí vaya cambiando el texto conforme nosotros lo estemos enviando a través del puerto serial. Luego lo que vamos a hacer es habilitar la interrupción para el envío del mensaje. Vamos a enviar nuestra variable de texto y los 3 caracteres que nos pide el Nextion para cerrar la comunicación y ejecutar la instrucción. Después vamos a preguntar si la variable minutos es igual a la variable contador de minutos, es decir, esta variable es la lectura que yo tengo almacenada en EPROM y es la variable hasta la que yo voy a contar en minutos. Y luego vamos a preguntar que si estas dos son iguales, es decir, si esta condición se cumple, me pregunte si los segundos, la variable segundos es igual a la variable contador de segundos. La variable contador de segundos es la cantidad de segundos que nosotros almacenamos en la memoria EPROM y es hasta donde vamos a llegar. Aquí, si se fijan, le estoy poniendo que si es mayor o igual, y esto es por el dado caso de que alguna interrupción hiciera que yo perdiera algún segundo. Entonces, al regresar yo de esta interrupción por el puerto serial, contaría inmediatamente que los minutos son iguales y que ya me pasé en los segundos y detendría en ese momento la insolación. Se me podría pasar tal vez un segundo, lo veo raro, pero si eso llega a pasar, pues bueno, ya garantizamos que se llegue a detener. Recuerden que existen muchos tipos de ruido que pueden llegar a afectar en algún momento la comunicación serial y generarnos señales basura. Por eso es que en un caso como este a mí me interesa mucho garantizar que así haya yo perdido 1 o 2 segundos, se detenga el tiempo de insolado, si no se nos va a echar a perder la malla serigráfica. Por eso es que estamos ejecutando el programa de esta manera. Ahora bien, si ya hemos alcanzado la temporización que nosotros nos hemos fijado, vamos a decir que la variable stay es igual a 0 para podernos salir de esta rutina, es decir, ya no se cumpla la condición del ciclo de while. Y luego vamos a resetear todas nuestras variables, retraso, segundo y minutos. Vamos a apagar el puerto E y vamos a deshabilitar las interrupciones, en el pin B1 del puerto B. Es decir, mientras siga llegando la señal, porque va a seguir llegando la señal, no hagas nada hasta que nosotros volvamos a activarlas de manera manual. Así vamos a salir de ese ciclo y hemos terminado con la parte del insolado. Ahora vamos a la parte de la recepción del tiempo del Nextion al PIC y el almacenado de este tiempo en la memoria EPROM. Vamos a utilizar la misma función. Vamos a decir que si comando es distinto de 0, al encontrar la instrucción set insolado 1 en el mensaje recibido, lo que vamos a hacer es copiar en la variable minutos el mensaje recibido más 6 posiciones y los primeros 2 caracteres. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a recibir
un comando que se llama set i1 y luego voy a recibir tiempo, digamos 01, 2 puntos, 15. Esta instrucción quiere decir que almacene en la memoria los minutos y los segundos. Por lo tanto, yo le voy a decir, quiero que me copies en la variable minutos estos dos caracteres. Recuerden que esto empieza en 0, entonces es posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, necesitamos a partir de la sexta posición y la séptima, es decir, 2. Por eso es mensaje recibido más 6. Es decir, vete a estos dos. Y luego vamos a utilizar una función que se llama string to integer. Le vamos a decir que en la variable contador de minutos aplique la función string to integer, es decir, conviérteme el texto a enteros de lo que esté almacenado en el vector de texto minutos. De esta manera, este 01 ya no es una cadena de texto, sino es un 1. Y luego le voy a decir que me lo escriba en la posición 0 de la memoria EPROM y de esta manera ya lo almacené. Ahora necesito hacer exactamente lo mismo para los segundos, entonces le voy a decir que me haga una copia en la variable de texto segundos del mensaje recibido en la posición número 9, que si se fijan sería este 1 que está aquí, y de los primeros dos caracteres, que sería el 9 y el 10, por lo tanto tenemos un 15. Volvemos a convertirlo y lo almacenamos en la variable contador segundos. Luego lo escribimos en la posición 1 de la memoria EPROM. Después decimos que el comando es igual a 0 y limpiamos nuestros vectores de texto. Todo esto de aquí se podría hacer con una sola variable, el proceso de escritura. Me gusta hacerlo con dos para que sea un poquito más clarito. A lo mejor es alargar más el video, pero luego de repente hay personas que fatigan un poquito en agarrarle el hilo a esto y espero que esté quedando lo más claro posible, ¿no? Por otra parte, pues bueno, ya hemos analizado todas nuestras funciones. Voy a trabajar con el PIC 18F45K22 con el cristal interno. Eso ya lo hemos visto en videos pasados. Si no lo explico igual, cuando trabajamos con el cristal interno es necesario poner estos dos registros y en base a los valores de estos bits, pues es el valor del cristal con el que nosotros vamos a trabajar. Para especificarle al compilador que se va a utilizar el cristal interno, nos venimos a editar proyecto, nos venimos a la sección de selección del oscilador y utilizamos el internal oscillator block. De esta manera nosotros ya le dijimos a el compilador que no vamos a utilizar un cristal externo. Ponemos todo como digital, es decir, desactivamos los ADC y ponemos los puertos A como salida. El puerto B necesitamos una entrada y todo lo demás salida, que es B1. Aquí se puede ver en binario, más fácil. B1 es entrada, todo lo demás es salida y lo vamos a declarar como entrada porque vamos a utilizar las interrupciones. Luego al tris C lo vamos a poner con un valor binario que es el 153. Esto para algunas entradas o salidas que podamos llegar a ocupar más adelante para algunas pruebas. Eso es algo ya personal. Ustedes no lo van a ocupar tal vez. Pueden dejarlo en 0. Y luego pues decimos que como los pines son salida, pues que todo me lo ponga en 0.
Iniciamos la UART a 9600 baudios, esperamos 3700 segundos, esto es para darle tiempo al display de que nos muestre la pantalla con el logo del canal, y después de esos 3700 milisegundos pues vamos por los demás delays y tenemos aproximadamente 4 segundos donde vamos a estar viendo el logotipo del canal en pantalla, y luego vamos a cambiar a la primer pantalla. Después vamos a habilitar la prioridad de interrupciones. Esto debe de hacerse antes del registro Interruption Control o INCON. Vamos a decirle que es igual a 1. El IPEN bit. Esto nos va a dar la posibilidad de nosotros asignar prioridad a las interrupciones. Luego vamos a habilitar las interrupciones globales y de las entradas de interrupción externa, haciéndolo con el registro INCON. Esto ya lo hemos visto también en otros videos. Y luego de manera manual vamos a habilitar la prioridad de interrupción alta en la recepción por el mensaje de la UART y la prioridad de recepción baja en la transmisión de datos por la UART. Es más importante poder recibir, es decir, imagínense que yo quiero enviar un comando para detener, pero la prioridad de interrupción de recepción es baja, entonces pues no lo voy a poder hacer. Por eso es más importante que las instrucciones que nosotros enviemos del display al micro tengan prioridad. Luego habilitamos la interrupción de recepción, luego el bit de interrupción de transmisión. Vamos a limpiar las banderas de recepción y de transmisión, todo con su respectivo delay para permitir que los registros tengan el tiempo de estabilizarse. Después recuerden que la instrucción para habilitar el envío por interrupciones es esta, pero bueno, ahorita no nos interesa hacerlo. Y luego vamos a configurar las interrupciones externas en el pin B0 con el registro Interruption 1, Interruption Enable Bit. Esta es la instrucción para habilitar la instrucción externa, es decir, cuando nos llegue un pulso por el pin B1 del puerto B, se active nuestra interrupción. En este momento lo quiero deshabilitado porque necesito que no empiece a contar hasta que yo le indique lo contrario al PIC. Entonces lo vamos a configurar así. Esperamos 100 milisegundos. Vamos a limpiar la bandera del registro de interrupción externa. Vamos a decirle que queremos que la interrupción se active cuando es un flanco de subida. Si lo ponemos a 0, pues sería en el flanco de bajada. Algo muy importante es la prioridad de interrupciones. Si es 1 es alta, si es 0 es baja. Para nuestro caso necesitamos que sea 0. Algo muy importante, el PIC 45K22 en el pin B0 no cuenta con prioridades de interrupciones. Si ustedes llegan a ver algo así y están utilizando prioridades de interrupciones, por default la prioridad es alta. Entonces si lo ponen en la rutina de interrupciones baja, les va a generar un error. Por ejemplo, el 458 sí podemos nosotros escoger si la interrupción es alta o baja para los pines B0, B1 y B2. En el 45K22 solo podemos hacer eso con B1 y B2, mientras que B0 es forzosamente alta, porque no se especifica. Lo que vamos a hacer a continuación es la configuración de los valores de los bits, que son las variables que ya teníamos ahí arriba y nos van a servir como bandera de interrupción, el comando, la variable state y la variable
del temporizador de los minutos. Vamos a esperar otros 4000 milisegundos o 4 segundos. Vamos a limpiar los vectores de texto. Y luego vamos a decir que nuestra variable contador minutos es igual a la lectura de lo que tengamos almacenado en la dirección EPROM 0. Lo mismo para la de contador segundos, pero en la dirección EPROM 1. Y con esto nosotros ya tenemos ahora sí precargados los valores de temporización en el micro. Luego lo que vamos a hacer es concatenar en la variable enviar mensaje la instrucción página 1. Esa no debe de llevar comillas adicionales. Y esto lo que va a hacer es sacarnos de la pantalla del logotipo del display. Y vamos a activar la interrupción para envío de datos por el puerto serial a través de la instrucción. Una vez que se hayan enviado, limpiamos nuestro vector, esperamos 200 milisegundos y luego le damos formato a nuestra variable de contador minutos y contador segundos para convertirlos a texto. Utilizamos la función strcat para concatenar t0.txt y luego concatenamos los valores de los minutos y de los segundos de las variables texto y enviamos la información, y esto nos va a servir para cargar el valor que nosotros tenemos guardado en la EPROM en la pantalla de inicio. Limpiamos nuestros vectores y vamos a tener una función delay de 500 milisegundos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos en la función espera y no vamos a estar haciendo nada, en cuanto se reciba un dato por el puerto serial, pues el valor de flag va a ser igual a 1, inmediatamente nos vamos a salir y nos vamos a venir a nuestro ciclo infinito de la función principal, y lo primero que haría es mandarnos a la función comando. Llegando a la función comando, si no se encuentra ninguna instrucción, no saldríamos, pondríamos la bandera en 0, el contador, y para la posición de los vectores de recepción de datos del puerto serial a 0, y nos volveríamos a ir a espera. Como no queremos que se nos pase la función comando porque solo se ejecuta una vez, pues esperamos medio segundo para que todos los datos se carguen de manera correcta en el vector de texto del mensaje de recepción de datos del puerto serial. Entonces, una vez que esperamos ese tiempo, que es mucho, pues ahora sí podemos tranquilamente llamar la función comando y ejecutar todas las instrucciones de nuestro código que están contenidas aquí, que es el conteo o el almacenamiento de datos en EPROM. Una vez que salimos, ponemos todo a 0 y nos regresamos a no hacer nada. Y de esta manera se ha concluido nuestro programa principal. Ahora vamos a verlo trabajar ya en físico para que vean cómo quedó todo nuestro proyecto ya armado. Ok, vamos a encender. Muy lleno de grasa el display, no se fijen. Entonces, si se fijan, pues ya cargó un valor de 5 segundos. Vamos a moverlo a 10. Podría poner un minuto o más, pero no quiero que sea tan largo el video ya. Le damos regresar. Aquí si le doy comenzar va a llegar hasta 10, pero quiero que vean que si reseteamos esto,
pues nos carga el valor de 10. Para la demostración del video de la activación de los puertos, le voy a dar unos 15 segundos y van a estar ustedes observando en el puerto B que un LED prende y apaga. Ese LED que prende y apaga es la señal cuadrada del reloj, de este reloj con el que ya hemos trabajado antes también, y pues van a ver cómo se enciende el último LED del puerto B. Entonces vamos a ello, a ver si no me gana el tiempo. Ahí pueden ver que ya está contando. Y pues si se fijan, la temporización ya pasó. La voy a reiniciar y voy a apagar las luces para que se vea un poquito mejor los LEDs. Y pues si se fijan, ahí tenemos un LED que prende y apaga. Ese es el LED del reloj, mientras que el otro es el que representa nuestra salida hacia la insoladora. Entonces, llegando los 15 segundos, se nos apagó otra vez nuestro LED y terminó la cuenta en el display. Pues básicamente eso es todo por este video tutorial de el display Nextion. No olviden suscribirse al canal, regalarme su like y compartir los videos si les están siendo de utilidad. Nos vemos en el próximo tutorial, en el cual vamos a aprender a leer los valores de un puerto para ejecutar acciones dependiendo de lo que tengamos en los bits de entradas y salidas. Nos vemos.